Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Les damos un cordial saludo. Agradecemos que el día de hoy nos acompañen en este tema que sin duda será apasionante. Hoy damos gracias principalmente a Hablemos Claro y también a la Universidad Iberoamericana, a la carrera de Ingeniería de Alimentos, donde el doctor Alberto Quesada nos compartirá su experiencia. Voy a compartir con ustedes brevemente la reseña del doctor Quesada. Él es egresado de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde realizó estudios de maestría y doctorado en la Escuela Nacional Superior de Biología aplicada a la nutrición y a la alimentación de la Universidad de Borgoña en Francia. Se especializó en temas de transferencia de moléculas a través de películas comestibles a base de polisacáridos y proteínas en comparación con propiedades de barrera de plásticos. Desde entonces, su trabajo de investigación se ha enfocado en las propiedades funcionales de biopolímeros, específicamente de interfaces, que se aplican en cubiertas comestibles de alimentos, cubiertas de materiales microencapsulados, así como agentes de mejora de las propiedades de los alimentos. También ha trabajado y colaborado con instituciones gubernamentales en temas relacionados con calidad alimentaria, desarrollo de productos, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, así como en publicaciones de revistas científicas y también de capítulos de libros especializados, sobre todo en proyectos dirigidos de investigación, así como tesis de licenciatura y posgrado. Actualmente es profesor del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Alberto Quesada. Un gusto. Es igualmente, Mónica, gracias por la presentación y gracias a Ruth y a los organizadores de esta serie de webinarios de Alimentos Conciencia. Permitirme hablar de un tema que me es particularmente, me parece particularmente interesante y digno de aprender y de ser estudiado. Obviamente el título nos habla de que el tema general es de historia de los alimentos, aunque pues, la historia se puede abordar desde diferentes ángulos y con diferentes perspectivas. Y el gran reto aquí ha sido resumir a 40 minutos los aspectos que se pueden abordar. El enfoque de esta presentación es el conocer aspectos importantes de la alimentación del ser humano a través de la historia y cómo esa alimentación fue influenciada o ella influyó en aspectos sociales y otros aspectos de la vida del ser humano, que de alguna manera en esa interacción fueron marcando la pauta en la manera en que los seres humanos se han alimentado. Y con el propósito de tener un contexto general que nos ayude a entender mejor la situación actual de los procesos de alimentación y cómo ser partícipes de lo que se requiere de manera consciente para la alimentación del futuro. En, en primera instancia, debo de hablar, quiero comenzar con la vida y la relación de los alimentos y la vida. Un requisito para que algún organismo sea considerado como vivo es que utiliza una fuente de carbono que, por lo menos en el planeta Tierra, una fuente de carbono y otros elementos que va a transformar en dióxido de carbono y en energía, sobre todo energía de los enlaces químicos. Si tomamos como referencia la evolución de las especies de Charles Darwin, pues eso es lo que ha ocurrido desde hace 4.5 mil millones de años en el planeta Tierra hasta llegar a la etapa del ser humano. Y otro principio fundamental de la alimentación que ante la sensibilidad que tenemos en nuestros tiempos sobre lo que comemos, pues puede sonar un poco cruel o un poco burdo, pero es la realidad y esa no ha cambiado. Eh, un individuo, un ser vivo, tiene que desaparecer para proporcionar, tiene que dejar de vivir para ser el alimento de otro ser vivo.
Y esto no ha cambiado, es hasta la fecha. Seres vivos, llámese plantas, animales o microorganismos, son los que tienen que morir para formar parte de los alimentos que nosotros ingerimos. Ese es el ciclo. Que yo sepa, no hemos aprendido a comer piedras, entonces sigue siendo ese el principio fundamental de la alimentación de los seres vivos y de los seres humanos en particular. Específicamente en el caso del ser humano, sabemos que es la búsqueda del alimento lo que estableció las diferentes etapas evolutivas y de adaptación de la especie, de las especies de las que provenimos. El poder escaparse de los predadores, pero también poder bajar de los árboles para poder buscar de una manera más eficaz los alimentos, el mantenerse erguido en dos pies para poder tener una mejor visión, posteriormente el poder correr para atrapar y obtener los alimentos que se requerían, fueron moldeando la estructura del físico de los seres humanos. Es la búsqueda de los alimentos lo que ha motivado la evolución y el ser humano no es la excepción. Por supuesto, casi desde los albores de la humanidad, el ser humano tiene aproximadamente 2 millones de años. Hace aproximadamente 1.4 millones de años se descubrió o se aprendió a controlar el fuego y eso inicia la etapa de procesamiento de los alimentos. Por supuesto que ya se había requerido aprender a almacenarlos, a ponerlos en lugares donde no fueran alcanzados por otros animales o donde se pudieran deteriorar y no ponerlos en lugares húmedos, etcétera. Pero el procesamiento es fundamental. El procesamiento de los alimentos ha sido fundamental a lo largo de la historia del ser humano. Y ese procesamiento de una manera grande es lo que hace la diferencia con el resto de los animales. Son los que hemos alcanzado niveles de proceso de los alimentos más variados y con mayor eficacia. La carne sería el ejemplo típico. El procesamiento y la cocción de la carne hace que ésta se vuelva más digerible, produce sabores y aromas más agradables, es más fácilmente asimilable por el organismo, lo que repercutió en un crecimiento de músculos y un desarrollo del cerebro. Entonces se volvió parte de la identidad, el que el ser humano pueda procesar los alimentos hace la diferencia con respecto a otras especies. Desde los albores del tiempo, prácticamente desde los inicios de la agricultura o tal vez desde antes, lo que el ser humano ha resaltado es la importancia de dos aspectos: la fertilidad para reproducirse y la fertilidad de los suelos. En estas figurillas llamadas las Venus de Willendorf, es lo que se destaca, ¿no? No se ve un rostro, no se ve una identidad, solamente se ve una figura femenina voluptuosa en donde se señalan específicamente los genitales, por lo que la importancia de la fertilidad prevalecía en estas expresiones, y unos senos grandes que representan una capacidad alta de alimentar a la descendencia. Por eso el deseo desde el inicio de los tiempos, por lo menos desde la existencia del Homo sapiens, es la búsqueda de la fertilidad y la abundancia de alimentos para poder reproducirse y sobrevivir. Luego las primeras civilizaciones, las grandes civilizaciones, fueron manifestando, fueron desarrollando los procesos de alimentos que las identifican. En el caso específico de la cultura egipcia, se tiene la ventaja de por haber crecido o por haber existido en el desierto, muchos de las representaciones, ya sea en papiros o en pared, del procesamiento de alimentos pudieron sobrevivir. En este caso, la imagen o como ejemplo del procesamiento del pan
o con algo de sarcasmo, o un dios egipcio sosteniendo un tarro de cerveza. Por supuesto, no era así la cerveza en la época egipcia, pero la cerveza facilitaba el poder beber agua, que con presencia de alcohol disminuía la carga microbiana y por lo tanto las enfermedades eran menores. Por lo tanto, era importante la comunicación. Uno de los mayores inventos, desde mi punto de vista, uno de los mayores inventos de la humanidad es el idioma y el lenguaje. Es lo que nos ha permitido comunicarnos o transferir conocimientos, técnicas, aprendizajes y hasta emociones en el arte. Entonces, la escritura y la expresión de los diferentes procesos ha permitido el desarrollo de los alimentos y poder conservarlos mejor, producir mejor, aprovechar mejor los recursos. Otra de las grandes culturas, la llamada cuna de la civilización en Occidente, la cultura griega, eh, se desarrolló en poco tiempo un sentido muy amplio y complejo de la alimentación. Y todo estaba en función de su comunicación y de su percepción de los dioses. Se buscaba que el cuerpo humano pudiera alcanzar la perfección de lo que imaginaban era la perfección de los cuerpos de los dioses. En escultura, en pintura también, pero sobre todo en la escultura, se manifiesta esa búsqueda de la perfección al grado de que al final de este periodo clásico, las esculturas de los dioses tenían en realidad músculos que el ser humano no tiene, tratando de representar un máximo de perfección. Entonces, en esa cultura es donde podemos decir que surgen el sentido de la alimentación por la imagen, el tratar de emular que nuestros cuerpos emulen la perfección de lo que ellos consideraban el cuerpo de los dioses, se ve reflejado en eso. El deporte era muy celebrado también, entonces esa combinación de deporte y alimentación cuidada con dietas y con supervisión médica surge en esta época con la gran motivación del querer imitar la figura de los dioses o la proyección o la imagen que se tenía de ellos. Los dioses griegos también dependían de los alimentos y están presentes a diferentes niveles, también eran caprichosos. Solamente por citar un ejemplo, una diosa rencorosa es la que lanza una manzana con el letrero que dice, con la escritura que decía, para la diosa más bella. Tres diosas se consideraban que eran las merecedoras y ahí involucraron al famoso príncipe Paris para que decidiera, y eso es uno de los principios, una de las razones para la famosa guerra de Troya. Entonces los alimentos están presentes también en los caprichos divinos. De manera general, en diferentes dioses de esas dos grandes mitologías, la griega y la romana, hay una relación directa con la alimentación. Por supuesto, hay dioses de la agricultura. En este caso, represento a dos muy importantes, Dionisio en la cultura griega o Baco en la cultura romana, el dios del vino, el dios de la fiesta, de los bacanales, pero es Dios de la alimentación y del disfrute de la alimentación. Algo que debe distinguir también a los seres humanos es que tiene la capacidad enorme de disfrutar el alimento. Eso es lo que se busca primordialmente, que se pueda disfrutar de ese alimento en esta época atribuido a los dioses. Y también en otra diosa, la famosa diosa Artemisa, cuyo templo en Turquía era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la diosa de los 1000 senos, la diosa que es una sofisticación de la Venus que les presenté hace un momento, en donde se representa la necesidad de ser alimentados si es posible por los dioses y si es posible que sean alimentos dignos
de dioses. En la cultura romana, la alimentación incluso se vuelve política. Aquí es una representación de la leyenda de los romanos que fueron amamantados por una loba. La escultura de la loba sí es del siglo VII antes de Cristo. Los dos bebés, Rómulo y Remo, ya fueron agregados en el siglo XV, pero el alimento está presente en la fundación de esa cultura. No podemos verificar si fue cierto o no fue cierto esa fundación de Roma, así como no podemos verificar si efectivamente hubo en lo que después fue la gran Tenochtitlan, un nopal con una serpiente y un águila devorándola en la fundación de Tenochtitlan, en el camino desde Aztlán hasta el centro de México en los mexicas. Es decir, se crean mitos que tienen relación con los proveedores de alimentos para reafirmar una existencia divina. Estas dos culturas y otras más afirmaban que estaban presentes gracias a los dioses porque los dioses los proveían de alguna u otra manera. Entonces, los mitos fundacionales y a partir de ahí el establecimiento de la política, las grandes familias de Roma, los que tenían la capacidad de gobernar en la República y posteriormente en el Imperio, pues tenían relación directa con la producción de alimentos y era controlado con la producción de alimentos. En la época de Roma, Egipto era el granero del imperio era propósito de los dioses el que Egipto fuera el que proveyera de ese tipo de alimentos a Roma. Entonces, la alimentación estaba directamente relacionada con la política y la manera de gobernarse. Desde el siglo VI, o por lo menos es la fecha que se le atribuye a los inicios de la escritura de la religión hebrea, surgen religiones monoteístas que posteriormente predominarían. Las que surgen del cristianismo, las que surgen del judaísmo y las que surgen del islam son las tres grandes religiones monoteístas y por su importancia tienen impacto hasta en la alimentación. Perdón. Aquí es un ejemplo de un pasaje de la Biblia y de los episodios cristianos en donde el alimento, el pan y el vino se vuelve no solamente un alimento, sino un ejemplo de transubstanciación y de comunión, de comunicación entre el Salvador, el Mesías, y sus seguidores posteriores. Por supuesto, en las otras religiones monoteístas también hay un impacto. La cocina kosher o la alimentación kosher y la alimentación halal pues siguen presentes y son establecidas por la religión. En la religión cristiana pues está presente el alimento en muchas épocas, desde el famoso fruto del paraíso, que en realidad no se sabe qué fruto era. En el Renacimiento decidieron que era una manzana, las lentejas de Jacob, las vacas flacas y las vacas gordas del faraón egipcio, etcétera, etcétera. El alimento forma parte de la historia. Después de la caída de los romanos, no existe un imperio, sino existen pequeños grupos en los llamados feudos posteriormente, en donde la alimentación se vuelve nuevamente local. En la época romana, la alimentación era más globalizada, se podría traer o llevar a Roma, les decía, granos de Egipto, dátiles de otras partes de África o del Medio Oriente, aceitunas y aceite de oliva de España. Después de la caída de Roma, los reinos son más pequeños y la comunicación y el transporte de alimentos se vuelve difícil. Entonces hay que aprovechar lo que se tiene en el lugar. Eso resurge ahora con
las ventajas que representa el poder, el desear consumir lo que se tiene en los alrededores, lo de la zona, lo de la región, para no gastar y no contaminar tanto por el transporte de los alimentos y para volver sustentable a la región. En aquella época era porque no se tenían los recursos de transporte, pero afortunadamente de esa época fue sobre todo en los monasterios donde se conservaron los procesos y se desarrollaron nuevos procesos de modificación de los alimentos que perduran hasta nuestros días. El Renacimiento es una época fundamental a partir del siglo XIV, en donde se tiene una nueva visión de la vida, una nueva visión del ser humano, como lo expresa el hombre de Vitruvio, aquí dibujado por Leonardo da Vinci, en donde ya Dios no se vuelve tan importante y la medida del universo se vuelve el ser humano. En ese sentido de revalorización del ser humano, en el Renacimiento surge el deseo por experimentar nuevas satisfacciones con nuevos productos en cuanto a comida se refiere, y se retoma la importación y la exportación de alimentos, se buscan nuevas opciones, se buscan nuevas especias que con el tiempo van a dar pie a las colonizaciones, y por lo tanto los recetarios se enriquecen. Aún siendo de bajos recursos, por supuesto, en los de alto recurso, en la burguesía de alto recurso o en los monarquías que daban, pues se tenían muchos lujos, pero aún en los estratos de menor disposición, el Renacimiento viene de las famosas plagas de 1348. Entonces se reduce la población y comienza a rendir los frutos de la tierra. En algunas regiones en Europa fue hasta un tercio de la población la que se murió. Los alimentos abundan, se tiene una nueva mentalidad, el hombre depende de sí mismo y por lo tanto va a la búsqueda de la satisfacción. Por lo tanto, nuestra alimentación se enriquece. Les decía, eso provoca la búsqueda de nuevos sabores, la búsqueda, el encuentro de Cristóbal Colón con las Américas, aunque él nunca supo que llegó a un nuevo continente, era la búsqueda de especias, lo que le da mayor sabor al alimento, y las especias alcanzaban valor de oro. Y las culturas que fueron encontradas tenían su propia percepción de la alimentación, y por supuesto hay que resaltar la percepción de la alimentación aquí en México. Aquí o surgimos del maíz o fuimos hechos a partir del maíz, o somos uno mismo. Incluso hay una divinidad del maíz. El ser humano se encargó de que prevaleciera esa planta porque por sí sola no podía reproducirse y no podía dar granos. Entonces, la modificación genética por selección se fue dando e hizo que se produjera y se obtuviera la planta que ahora es la de mayor producción y donde se obtienen mayores productos en el mundo. Y por supuesto la importancia de la alimentación de maíz en México, en la cocina nuestra, que es patrimonio de la humanidad, pues no tengo que resaltar. Otro ejemplo del efecto de la colonización es el chocolate, ya que de ser una moneda de intercambio y una bebida de lujo para el Tlatoani y para la corte del Tlatoani en México, se volvió una bebida más agradable con azúcar en época de la colonia, se volvió una bebida de lujo interesante y estimulante en Europa, al grado de que se crean productos específicos para desarrollar el chocolate, y de hecho hay que reconocerlo, ellos llegaron más lejos en el desarrollo de procesos derivados del chocolate. Y eso motivó a que se requiriera mayor cantidad de campos de cultivo del chocolate, al grado de que en África hay
países que producen más cantidad de chocolate que en México. Entonces, el chocolate se volvió un negocio mundial, un negocio internacional que hasta la fecha lo sigue siendo. También en plena época de la colonia, siglo XVI y XVII, reyes y gobernantes astutos como los de arriba a la izquierda, Enrique VIII y su hija bastarda Isabel I, Elizabeth I de Inglaterra, eh, mm, si no encontraban terrenos que colonizar, sí aprovecharon la colonización contratando bucaneros que posteriormente se convirtieron en piratas y que iban atrapando las riquezas que tenían los españoles y los portugueses de las Américas. Pero también se establecieron, empezando por el Caribe, nuevas ventajas hubo un nuevo recurso que permitía la ganancia de mucho dinero y fue la extracción de azúcar de caña. Antes de eso, solo se podía endulzar con mieles o con extractos de frutas. Se podían endulzar los alimentos. Ahora se podría obtener un polvo que era adaptable y soluble en todos los medios y que podría endulzar a todos los niveles. Y también la producción y la exportación de azúcar se volvió un negocio mundial de grandes capitales, al grado de que algunos que eran bucaneros o piratas prefirieron establecerse en algunas islas del Caribe para hacer su propio consorcio de producción de azúcar y volverse todavía más ricos sin mayor riesgo de su propia vida siendo piratas. El azúcar, un factor importante de la economía mundial, hasta la fecha el azúcar sigue perteneciendo a la bolsa de valores de muchos países. El alimento trasciende al arte en pleno barroco, y aquí dos ejemplos claros y rápidos de la aspiración de abundancia. La riqueza está representada por la abundancia de alimentos. A la derecha, Ceruti representa un bodegón en donde se vuelve arte la representación de alimentos, de la cotidianidad o de la no cotidianidad, porque hay algunas pinturas del siglo XVI donde se resaltaba que se tenía una piña porque era un objeto de lujo en esa época, y había que presumirla e incluso plasmarla en una pintura. Y a la izquierda, Arcimboldo, que hizo sus estructuras o sus imágenes utilizando alimentos. En pleno barroco y la monarquía barroca, representada primordialmente por el señor de arriba a la izquierda, que fue Luis XIV de Francia, en esa época era el ejemplo a seguir en castillos, en política monárquica y, por supuesto, en el gusto a la hora de comer. Entonces, se enriquece, por supuesto, la corte no era la situación de la mayoría de la población. En la corte es donde se establecen cómo se debe de comer lujosamente. Se formaliza el uso del tenedor o de los tenedores, porque los cuchillos están desde el principio de los tiempos y las cucharas se utilizan desde la época de los romanos. El tenedor, incluso un restaurante específico, se atribuye el establecimiento de los cubiertos con tenedor ahí en París, la famosa Torre de Plata, la Tour d'Argent, en donde se establece la formalidad de la mesa. Los manteles, cuando se empezaron a utilizar en la Edad Media, era para limpiarse las manos, y ahora se ve como de mal gusto. Se ve de mal gusto que alguien se limpie las manos o la boca con los manteles. Entonces se vuelve cada vez más sofisticada, y para las clases pobres, por supuesto, se vuelve aspiracional. Mientras mayor variedad de alimentos se tiene, es un símbolo de mayor estatus y de competencia entre las monarquías de aquella época, lo que favorece algunos sistemas de producción, aunque sea para complacer a la corte. Se empiezan a producir nuevos alimentos, y es en la época en la que más se expande los productos que provienen de la colonia, el uso de el jitomate, la zanahoria, la calabaza, de los que provienen de Mesoamérica, pues se expande su uso en las diferentes cocinas.
Viene la época de las revoluciones. Después de la Revolución Francesa, llega este señor aprovechando la confusión en Francia y se propone conquistar el mundo, por lo menos Europa, y convoca a un concurso para que los soldados puedan transportar sus propios alimentos. Y ese ha sido un problema permanente en las guerras. En las guerras es difícil abastecer, hay que mantener un sistema de abastecimiento de alimentos a los soldados para que los tengan todo el tiempo. La guerra de guerrillas entonces hace que los pueblos que son invadidos queman sus cultivos y los soldados que llegan no tienen que alimentar. Entonces él convoca un concurso donde Nicolás Appert establece un método de conservación de los alimentos. Poco tiempo después, en el mismo año, el inglés Peter Durand diseña las primeras latas y en combinación hacen un sistema de conservación de alimentos que hasta la fecha sigue siendo uno de los más eficaces porque se puede esterilizar el producto. Por lo tanto, se incrementan los procesos de conservación de los alimentos. La revolución industrial representó el surgimiento de las ingenierías y la ingeniería de alimentos no es la excepción. Surge también la ingeniería de alimentos, el transformar alimentos en masa. Casualmente aumenta la esperanza de vida y aumenta la supervivencia y el nacimiento. Por lo tanto, es en esta época que la población mundial empieza a crecer exponencialmente. En parte también ha sido favorecido por el incremento en la producción de alimentos transformados. Ya una vez conservados, tenemos a disposición alimentos que antes solamente estaban en ciertas épocas del año. Como la industria crece, entonces surge la competencia o se incrementa la competencia y surge la mercadotecnia. Y hay que presentar de la mejor manera el producto y si podemos presentar algo más que solamente el producto, eso es lo que va a hacer la diferencia. No solamente se va a presentar de qué está hecho o qué nombre tiene, sino va a representar ambientes que pueden ser los ambientes deseados. Una dama elegante, dos damas elegantes disfrutando de una tarde en un café, o una escena familiar o en restaurante donde la comida se vuelve sofisticada. Por supuesto, la mercadotecnia ha evolucionado mucho y para muchos es la mercadotecnia la que va creando posteriormente la sensación de necesidad del producto. Esto es muy debatible, por supuesto, y depende del tipo de campaña y del tipo de mercadotecnia que se establezca, pero en este momento es cuando los productos y los alimentos llegan a ese nivel de venta para que obtengas el alimento y algo más. Aquí es un extracto de una página web que les recomiendo, la dirección está acá abajo, Food Timeline, en donde se tiene de manera muy completa desde hace varios años la serie de surgimientos a la izquierda de los alimentos y a la derecha de las recetas a lo largo del tiempo. Si ustedes hacen clic en cada uno de los alimentos, los lleva a referencias bibliográficas en donde ustedes pueden leer en abundancia sobre el surgimiento y la historia de cada uno cada uno de los alimentos. En este caso les presento la sección del siglo XX, en donde se tienen el surgimiento de varios productos y la expansión de tacos que eran regionales y que se vuelven ya más internacionales, como los tacos y el surgimiento de la cocina Tex-Mex. Pero para dar pie a lo que ocurría en esa época, que fue las dos guerras mundiales. Y eso representó una gran transformación en todos los sentidos eh, para la mujer y para la alimentación o para los sistemas familiares de alimentación. En las dos guerras se requirió que las mujeres trabajaran en las fábricas. Y ahí las mujeres que no lo sabían se dieron cuenta de que tienen las mismas capacidades que los hombres.
para producir aviones, para producir tanques de guerra, para producir lo que sea. Entonces no estuvieron dispuestas a pasar tanto tiempo en la cocina, prácticamente solamente dedicarse a la alimentación y al cuidado de su familia. Había que facilitarles las cosas. También los hombres tuvieron que facilitarles las cosas. Entonces surge o proliferan los electrodomésticos y los utensilios que facilitan el trabajo en casa. En plenos años 50, estas imágenes son de esa época, se, se publicita mucho la familia ideal, la mujer impecable, los niños impecables, la cena servida. Y para eso se requieren nuevos aditamentos porque la mujer se ha dado cuenta de muchas cosas y las cosas no van a volver a ser como antes, por lo menos en la sociedad occidental. Posteriormente o en esa época surge la Guerra Fría, la carrera espacial. Entonces había que llevar seres humanos al espacio. Primero enviaron animales a morir al espacio, desgraciadamente, pero había que enviar humanos al espacio y de ahí hubo que investigar nuevas fuentes de alimentación. Nosotros no somos astronautas, pero muchos de los productos que nosotros consumimos, sus métodos de conservación y de presentación surgen de esa investigación y de esa anhelo. Desde los cuadritos de consomé, los envases al alto vacío, los envases al alto vacío metalizados, las charolas con alimentos de diferentes tipos en envases individuales, las pastillas de alimentos, el microondas, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, pues gracias a la carrera espacial, también nuestra alimentación ha cambiado porque los procesos de conservación y distribución de los alimentos cambió también debido a eso. Ahora parece que se retoma los viajes al espacio con la búsqueda de Marte. Eh, Esperemos nos toque ver algo del resultado de eso. En los años 70, a finales de los años 70, con la vida agitada, la liberación de las mentes, la individualización de los seres y la vida urbana requiere que la comida sea preparada rápidamente y comerla rápidamente. Y surge la famosa fast food que resolvió la vida en su momento en la mentalidad y en los requerimientos de la época. Se podía comprar la comida incluso sin bajarse del auto y comérsela dentro del auto y surgen opciones que tienen que ser rápidas de servicio, sabrosas y de buen precio. En los 80s decidí llamarlos los alimentos y el New Age porque en los 80s se retoma la espiritualidad. El movimiento New Age busca eso, una reconexión con la naturaleza y una reconexión con uno mismo, con la espiritualidad y con la meditación, y se empieza a buscar la alimentación por salud. No se había tenido un contexto o una intención generalizada de esta búsqueda. Aquí es cuando surge y lo primero que surge son los alimentos diet o los alimentos light. Aunque en esa época pues ni siquiera preguntábamos era ligero en qué o dieta de qué tipo. El término diet finalmente tuvo que desaparecer porque dieta es burdamente lo que consumimos. No todas las dietas tienen que estar relacionadas con el descenso del peso, con la baja de peso. La dieta es lo que consumimos. O una dieta pensada es lo que consumimos con algún propósito, el cuidado de alguna enfermedad, bajar de peso o subir de peso, o construir músculo o alimentarme de acuerdo a mi edad, por ser niño o por ser adulto mayor, etcétera. Entonces es aquí cuando nos empezamos a informar sobre lo que estamos comiendo. De manera, en los albores, de manera simple, pero nos empezamos a informar sobre lo que estamos comiendo. Y eso parece que llegó para quedarse. La identidad social
también está relacionada con los alimentos. Ya les hablaba de que la cocina mexicana es patrimonio mundial. Ahora, en los 90, hay que encargarnos de que todo el mundo conozca ese patrimonio mundial y lo mismo piensan los otros países. Entonces ya podemos consumir tacos en Beijing y podemos consumir cortes argentinos en Inglaterra o podemos comer fish and chips en Sudáfrica. Por lo menos las versiones adaptadas a cada una de las localidades, porque es muy difícil que encontremos sushi con chile en Japón. Pero la cocina se vuelve parte de nuestra identidad. Es decir, ya no solamente es lo que consumimos nosotros, es lo que consumimos como mexicanos, o es lo que consumen como franceses, o lo que consumen como colombianos. Se vuelve parte de la identidad y por lo tanto hay que defenderla y esto favorece el que se consuma lo que se produce aquí mismo. Entonces las fronteras se abren, pero las mentalidades y la expresión y la razón de comunidad se va cerrando y se vuelve local. Y la cocina local se vuelve un agente de venta y un agente de promoción. Sí comemos lo de otros países que he identificado, que es comida china y comida tailandesa. Podemos arriesgarnos a la comida fusión, pero nada supera a la comida mexicana si somos mexicanos. La comida orgánica tiene un interés ambiental y un interés de salud, por supuesto. La comida orgánica es aquella en la que no se han utilizado ni fertilizantes artificiales ni pesticidas, por lo menos no pesticidas que no sean naturales. Entonces, se busca, por un lado, al poder alimentarnos con la confianza de que no tienen esos compuestos y que el ambiente sea menos contaminado de esos compuestos. Del desarrollo y de esta filosofía de la comida orgánica, pues surgen varias ramas. Por un lado, los beneficios a la salud, que hay demasiada información y a veces se exagera en los beneficios a la salud. Y por el otro lado, el abuso financiero, precios exorbitantes que no justifican, que no son justificados en cuanto a la producción. Entonces se hace negocio con nuestro interés de salud y ese es uno de los grandes problemas actuales. Hay tanta información y mucha de esa información solamente surge por un interés de venta o de compra. Por eso, si ya nos empezamos a informar y queremos llegar más lejos, tenemos que interesarnos en la verdadera información. Los alimentos nutracéuticos, una vez conocidas y evolucionada la ciencia de alimentos, conocemos no solamente lo que hacen los alimentos, sino lo que hacen los componentes de los alimentos. Entonces, los componentes favorables de un alimento podemos ponérselo a otro y nos puede ayudar al cuidado de enfermedades o aún mejor a prevenir enfermedades. Esto es uno de los grandes avances en el proceso de alimentación. Los nutracéuticos bien diseñados y bien consumidos con conciencia, pueden efectivamente representar un beneficio en cuestiones de salud. Nuevamente, la información al respecto es la base del éxito. La alimentación, como desde el principio de los tiempos, es abarca o puede volverse una filosofía de vida. Desde que les mostraba la Venus de Whistledorf, la filosofía de vida y la alimentación han estado siempre de la mano. En estas fechas no hay la excepción. En la época de la proliferación de la información, pues surgen filosofías de vida, no solamente en cuanto a alimentación, sino en cuanto al trato a los animales, mi relación con el medio ambiente, los sistemas de producción, etcétera. Y se tienen polémicas y por lo tanto se tienen elecciones. Cada uno de nosotros puede elegir el tipo de alimentación que desea de acuerdo a sus conceptos, a su ética, a sus valores y lo que cree que va a ser bien primero para él y luego para la sociedad. Qué bueno que se tenga esa variedad.
pero vuelvo a la raíz de todo lo demás. La información es fundamental. La ironía es que en la época de la información cada vez estamos más desinformados. Los gobiernos establecen metodologías para informar cada vez más a los consumidores y si aprendemos a leerlo y aprendemos a interpretar esa información, qué bueno. Pero si no se nos instruye y no se toman las medidas o las metodologías de comunicación de lo que contiene y los beneficios del alimento de manera correcta, puede ser contraproducente. Entonces, si queremos participar o tomar en cuenta toda esa información, tenemos que aprender a depurar. Así como aprendimos a depurar los alimentos para ver cuáles alimentos eran útiles para nuestra alimentación, ahora lo que tenemos que aprender a depurar es la información. Y aprovechar efectivamente que es la época de la información y aprender a distinguir cuando la información es verídica, ha sido comprobada. Son diversas personas, diversos científicos y diversas investigaciones las que han demostrado eso que surge. Entonces, cada vez más, desde los 80s, tenemos que informarnos y la información es fundamental para comer. No solamente que contiene en condiciones generales, sino los beneficios que obtendremos más a profundidad. Por supuesto, está relacionado con la sustentabilidad. Para que los sistemas prevalezcan, hay medidas y principios que se promueven, sobre todo en la alimentación. Hay dietas llamadas sustentables. Aquí en México, la dieta de la milpa es la que se propone como la dieta sustentable por excelencia. Finalmente, el futuro y el futuro cercano es lo que nos debe de concernir. Tal vez no preocuparnos, pero sí nos debe de concernir. Para 2050 seremos un poco más de 9,000 millones de seres humanos que hay que alimentar. La FAO dice que si en este momento se suspenden los sistemas de producción, los alimentos solamente estarían disponibles por 3 meses. Es decir, no tenemos grandes almacenes de alimentos y cada vez somos más y cada vez queremos comer mejor, por supuesto, y queremos seguir comiendo sabroso. Eso no se debe de perder. Cuando en mi filosofía de vida se pierde esa intención de disfrute de los alimentos, desde mi punto de vista muy personal, significa que hay algo malo en mi percepción de mi alimentación. Es algo que se debe de disfrutar, es parte intrínseca de mí como ser humano. Se han establecido dietas y alimentos que pueden ser los que prevalezcan en los futuros años. La organización Panda estableció los 50 alimentos para el futuro, en los que hay varios alimentos mexicanos, como el amaranto, el maíz, etcétera, los que hay que tomar en cuenta. Nuestra conciencia en nuestra propia alimentación es fundamental. Nuestra conciencia en la alimentación de nuestro grupo social es también importante y eso no debemos de olvidarlo. Todos seguimos siendo una sociedad, aunque creamos que somos independientes, seguimos siendo una sociedad y nuestra alimentación y la de mis compañeros en sociedad nos debe de preocupar a todos. Gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Hola, pues muchísimas gracias al doctor Alberto Quesada de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Ingeniería de Alimentos por su participación. Hemos hecho un interesante recorrido por la historia de los alimentos, a través de la historia de los alimentos y creo que, eh, perdón. Creo que es muy importante reconocer tu participación, Alberto. Tenemos muchas felicitaciones de Dora Córdoba,
de María del Carmen Mendoza, de Susana Velázquez y de otras muchas personas que están muy satisfechas con lo que nos acabas de compartir. Ah, Me permito ahora leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de la sección de preguntas y respuestas. La primera sería, dame un segundo. ¿Cuál es la relación entre la tecnología y la historia de los alimentos? la historia de los alimentos misma. A medida que va avanzando la tecnología creada por el ser humano, ha ido cambiando se ha ido enriqueciendo la manera en que produce los alimentos y los aprovecha. Entonces hay una relación directa. La tecnología está relacionada con el desarrollo humano, por supuesto, y la alimentación no es la excepción. Desde la creación de las hachas, no las lanzas, en los albores de la humanidad, los diferentes diseños de las lanzas, cada vez más aerodinámicos, cada vez con mayor capacidad de penetración en aquello que se está cazando, es un avance tecnológico y eso representa una mejor alimentación y la tecnología en el procesamiento de alimentos desde el almacenamiento o los métodos de almacenamiento en agujeros en el suelo o arriba de los árboles o en sitios específicos de cuevas, se ha ido desarrollando hasta los alimentos que tenemos ahora con la diversidad y la riqueza que se tiene ahora. Excelente. La siguiente pregunta es de Angélica Martínez y nos dice, vaya, entonces con el principio de la mejora del humano al consumir carne cocinada, ¿realmente el ser veganos es sostenible o se vuelve sostenible ya en esos tiempos? Nuestros tiempos, dice. En estos tiempos. En estos tiempos, sí, claro, se vuelve sostenible. Sí, el consumo vegano también toma en cuenta los sistemas de producción cercanos. Es decir, para que sea sostenible, viene de esa palabra. El sistema de producción y de alimentación se mantiene, se sostiene. Entonces, eso no es solamente que sea benéfico para el medio ambiente o no solamente que sea benéfico para los productores, sino que los suelos no se van a desgastar, se van a renovar, es benéfico para la salud de los seres humanos, por lo tanto no va a mermar. Entonces sí, la alimentación vegana, que es una de las opciones de alimentación que tenemos, es sustentable si se toma en cuenta los otros parámetros, no solamente el medio ambiente o la defensa del sacrificio de los animales, sino el aprovechamiento de los recursos que realmente tenemos cerca. Excelente. Oscar Meave pregunta, ¿considera que la relación entre estatus y el tipo de alimentos que consumimos sigue vigente? Si es así, ¿podría dar algún ejemplo o algunos ejemplos? Sí, claro. Puedo mencionar el caviar, la champaña, que son alimentos símbolos de estatus, la carne japonesa, la que olvido siempre el nombre, pero que parece que se retoma la moda acá en Occidente, carne carísima. Entonces, sí, los alimentos pueden seguir siendo símbolo de estatus. A veces hay que transgredir incluso las leyes para que ese alimento sea de estatus. Es decir, la gente que quiere consumir un animal raro o sofisticado o que está en protección, pues significa transgredir reglas, pero seguimos sabiendo de la gente que sigue consumiendo aves y mamíferos, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo que transgrede leyes y transgrede reglas. Entonces sí, sigue siendo, puede ser símbolo de estatus. Excelente. Y creo que había por ahí, y si el tipo de alimentos que consumimos sigue siendo vigente. Pero ahí no entendí mucho la pregunta. Ok, bueno, Sí, pasamos, no entendí. pasamos a otra pregunta. Sí, Dice, mejor ¿cómo la si dieta me de puede la explicar. milpa? ¿Cómo la Ah, dieta de de la la milpa milpa.
Es parte de nuestra identidad y hasta cierto punto de la más balanceada. Sí, ¿es pregunta? Sí, como tu opinión al respecto. Sí, mi opinión. ¿Qué opino de la dieta de la milpa? Sí, es una buena propuesta, me parece muy buena propuesta. Hay que recordar que la mitad de nuestro país está en condiciones de pobreza, y una décima parte, un poco más de la décima parte, está en condiciones de extrema pobreza. Entonces, hay que buscar lo local para tener una mejor alimentación. Y si queremos ser sustentables, pues también hay que buscar un poco más. Y resulta que, como en todas las culturas, nuestros ancestros sabían cosas que nosotros hemos tenido que rescatar. Y la dieta de la milpa, es decir, en un mismo territorio se puede cultivar maíz, tomate, frijol y calabaza. Esos alimentos se complementan muy bien. Hay que ir variando las proporciones y las cantidades, pero se ajusta muy bien para tener una dieta que sea sustentable y benéfica y no muy cara. Perfecto. Sí. Ana Gabriela Rodríguez, excelente charla. ¿Cuáles serían las medidas ambientales asociadas a las prácticas agrícolas y agropecuarias que fomentan una producción suficiente de alimentos en un futuro cercano y lejano? Uy, esa es una pregunta de respuesta muy amplia y solamente con ejemplos. Pero sí, por supuesto, la defensa del medio ambiente está relacionado con la producción de alimentos. Si la recomendación de comer menos carne es para que haya menos emisión de metano y para que las cantidades de agua y las cantidades de terreno que se utilizan para esa producción se puedan utilizar en otros recursos. Entonces, está directamente relacionado. Por lo tanto, lo que comamos, por eso la sugerencia de estos 50 alimentos sustentables es porque consumen menos agua, tienen alto nivel de producción para la cantidad de terreno, eh, no representan una contaminación al ambiente, está directamente ligado. Aunque en otras tendencias ya no se busca tanto la efectividad en la producción. La utilización de granos que habían prácticamente desaparecido, granos de trigo, que se están rescatando, no tenían el mismo nivel de producción pero por hectárea, pero que representan una fuente de nuevos nutrientes. Ahí se está privilegiando el tener una dieta más nutritiva. Desafortunadamente, esos cultivos requieren de más terreno y de más agua. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre las dos, pero siempre van de la mano, por supuesto. Excelente. Susana Velázquez, ¿considera que la alimentación de hoy ha evolucionado en relación a la inclusión de alimentos frescos y procesados? A la inclusión, bueno, De, siempre de alimentos frescos y procesados. Esa es la pregunta. se ha evolucionado a la inclusión de alimentos frescos y procesados. No sé si entendí la pregunta, a ver si la respuesta corresponde. Los alimentos frescos se han tenido todo el tiempo y se tenían por épocas. Gracias al procesamiento, muchos alimentos se tienen ya no por épocas, sino todo el año. O alimentos que no se producen en climas cercanos a nosotros pueden ser exportados y conservados para poder consumirlos nosotros. Si la pregunta es si se complementan los dos tipos de alimentos, mi respuesta es sí, por supuesto. Por supuesto, no podemos dejar de procesar alimentos por dos cosas. Representaría, si de la noche a la mañana dejamos de procesar alimentos, nos morimos de hambre y porque el proceso incluye etapas muy simples como la cosecha o el lavado o la desinfección del alimento. Entonces, si no se tienen alimentos procesados, no sobrevivimos. La combinación de alimentos frescos y alimentos procesados es el ideal. Ya lo decía Paracelso, la toxicidad está en la dosis. Hace 500 años ya lo decía, la toxicidad está en la dosis. Entonces tenemos que cuidar
que nuestra alimentación sea variable y que nuestra alimentación esté en las cantidades adecuadas. Perfecto. Una pregunta de María Aguilar. En los últimos tiempos pareciera que la alimentación se centra en modas. ¿La actual es la nutracéutica? Si los llamamos modas, pues hay diferentes opciones. Hay diferentes opciones en nuestro tiempo. Nutracéutica es uno de los sistemas de procesaría y de oferta de alimentos que creo que son los que han avanzado de mejor manera. Vamos a llegar a la etapa en donde se intervenga la nutrigenómica, que es la relación entre la expresión de nuestro material genético y nuestra alimentación para diseñar nuestra dieta. Todavía no estamos ahí, pero posiblemente, seguramente vamos a llegar a ese punto. Pues sí, algunas son unas modas. Yo podría llamar moda el consumo de agua alcalina, porque creo que ya no hay en en el supermercado el consumo de agua alcalina o otro tipo de alimentos que sí fueron modas. El veganismo, los productos orgánicos, los considero más una filosofía de vida, es decir, va más allá. No creo que sea una moda, o si es una moda va a durar un buen tiempo y se va a tener como opción siempre. Entonces sí, el decir es una moda o no, pues solamente el tiempo lo dice. Excelente. Un comentario de Elsa Montemayor. Muchas gracias. Muy interesante y además todos lo celebramos comiendo. Por ello, debemos insistir en los sistemas de gestión de inocuidad. Pues totalmente de acuerdo. Excelente. Otra pregunta de Gerardo Juan Rodríguez. Buenos días, excelente participación. ¿Qué viene para México respecto a la alimentación con lo vulnerable del medio ambiente, sequías, problemas hídricos y la menor cantidad de tierra cultivable? Usted como experto, ¿qué nos dice? Uy, conociera la respuesta absoluta a eso, ya estaría en Palacio de Gobierno tocando la puerta. Es un sistema complejo y depende de qué tan inteligentes nos veamos, como en todos los problemas y en todas las crisis. Se tiene problemas con el agua, problemas con distribución, restricciones en la importación y en la exportación de algunos alimentos, y es con lo que vamos a tener que trabajar. También la idea es que, como en muchos de los países, el que se puedan exportar cada vez más alimentos locales o platillos locales ya preparados. Entonces, son diversos los factores. Esperemos, por supuesto, que se tomen las decisiones correctas en cuanto a los sistemas administrativos, pero también depende del nivel de conciencia que tengamos, no solamente los mexicanos en cualquier país, pero bueno, nosotros los mexicanos que tengamos conciencia de la importancia del uso razonable del agua, del favorecer los sistemas de producción en México, que creo que es la intención de la 4T. No soy un gran conocedor de la propuesta, pero es la intención, favorecer el incremento de la producción a nivel local, de los productos mexicanos que se produzcan más y mejor. Ojalá que se logre, ojalá que se logre eso, porque eso ayudaría a resolver ese problema. Pero sí, es multifactorial y depende de las condiciones y de las decisiones. Pero cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena con conciencia. Erendira Arreola, en general, ¿cómo se define un alimento? Y somos básicos, lo que decía al principio, es una fuente de carbono y otros elementos que son útiles para la vida, que nos van a proporcionar con nuestras vías metabólicas la energía necesaria para subsistir. Para subsistir de manera general, eso es un alimento. Hay diferentes definiciones de alimento.
algunos, sobre todo en los que se tiene duda, hay quienes dudan si el agua es un alimento o no. Hay quienes dicen un alimento debe de aportar energía forzosamente, entonces el agua no aporta energía al metabolismo, pero el agua participa de los procesos metabólicos que permiten aprovechar los otros alimentos. Entonces es necesaria. Entonces, si somos estrictos en la definición, vamos a encontrar diferentes definiciones. Alimento en general es eso, una fuente de carbono y elementos que nos permitan obtener la energía necesaria para mantener la vida. Heidi Torres, en su opinión, ¿el desarrollo de la industria ha beneficiado la alimentación actual? Definitivamente sí. Sí, el desarrollo de la industria ha beneficiado. Somos tantos y podemos ponernos caprichosos gracias a la industria de alimentos. Tenemos diversidad de precios, de estilos, de recetas, de fuentes, de orígenes. Es la industria de alimentos lo que lo ha permitido, definitivamente sí. Perfecto. Elsa Montemayor, los alimentos tan imprescindibles como peligrosos si no cuidamos la inocuidad. A lo mejor si puedes comentar un poco más al respecto. Claro. Claro, los alimentos, todos los alimentos, incluyendo el agua, pueden contener su grado de peligro. Se habla mucho de productos naturales y nos vamos con la imagen o con la idea de que si es natural no nos puede hacer daño. Lo que es muy peligroso que se tenga ese concepto. El agua en exceso nos puede hacer daño y no lo consideramos peligroso. El azúcar y la sal en exceso, ya sabemos, nos hace daño. En exceso, hay que resaltar eso, es la cantidad la que hace la toxicidad y por supuesto la inocuidad, el que no nos agreda de ninguna manera ni por microorganismos, ni por componentes, ni por toxinas, que no agreda a nuestra salud. Entonces, la inocuidad sigue siendo fundamental. Esa es la gran pregunta cuando buscamos cada vez más productos naturales, porque alguien tiene que hacerse responsable de la inocuidad de esos alimentos. Si nosotros consumimos solamente alimentos naturales o poco procesados, es muy probable que nos hayamos asegurado poco de su inocuidad. Y en ese momento, ¿de quién va a ser responsable? ¿De quién lo vende o de quién lo compra? Es ahí la gran duda en el camino al poder consumir cada vez más productos naturales. La inocuidad es la palabra clave. Sí. Excelente, totalmente de acuerdo. Mm. Angélica Martínez, wow, súper interesante información. Saludos desde Aguascalientes. Misma alma Gracias. mater, muchas gracias. ¿Usted cree que con la comida rápida y el gran uso de aditivos alimentarios podrá mejorar o empeorar en un futuro la alimentación? El uso de la comida rápida tal vez iba a ir cambiando. Incluso ya hay tendencias de la slow food, la comida lenta, con el propósito de disfrutar el alimento y permitir que se mastique y se digiera de la mejor manera. Entonces, la comida rápida, así como se concibió en los años 60 y 70, tal vez ese concepto vaya desapareciendo. El otro factor era, perdón, no recuerdo en la pregunta, Ah, y bueno. los aditivos. Sí, sí Y pueden los aditivos. mejorar o empeorar en un futuro la alimentación. Sí, entonces sí, la comida rápida va a ir evolucionando, yo creo, es una opinión muy personal, va a ir evolucionando a tener cada vez más componentes naturales y ya no es lo importante que sea rápida, sino que sea sana, que no me haga daño. Los aditivos también se están transformando. Hay que empezar por decir que hay muchos mitos relacionados con los aditivos y mucha desinformación relacionada con los aditivos, porque muchas de esas moléculas provienen de la naturaleza y ya existen en la naturaleza. Nada más porque nos suena raro es que los rechazamos.
Y así he visto y mis alumnos han visto videos, saludos a Geraldine, que me pasó la anécdota, que han visto videos en donde dicen que porque si un niño de 6 años o de 5 años no lo puede mencionar, es que es dañino. Pues no, eso no tiene ninguna argumentación. Pero también los aditivos se han ido transformando. Ahora cada vez más se buscan extractos y aditivos de origen natural. Insisto, aunque los anteriores muchos eran ya de origen natural, pero ahora se busca conocer la proveniencia de ese aditivo y que sea un extracto de fruta o de vegetal y, por supuesto, donde haya sido corroborado que no es dañino. Uno de los riesgos con los aditivos naturales es eso, que no han sido probados lo suficiente. Muchos de los aditivos ya han sido muy probados. No existen compuestos que no hayan sido más probados en los alimentos que algunos de los aditivos. Está más que verificado que no hacen daño, por lo menos en las dosis que los organismos encargados de eso, el Códex y en este caso la COFEPRIS en México, han determinado. Entonces, ese es el riesgo con los aditivos naturales. Pero si se han investigado los demás, pues se seguirán investigando los aditivos naturales y seguiremos descubriendo más. Muy bien. Rocía Papaki, ¿qué opina de la urbanización que está terminando con las tierras de cultivo? ¿Cuál sería la base de alimentación en el futuro? Sí, ahí es un problema, pues a fin de cuentas, económico y surge del hecho de que somos más. Somos cada vez más, se requieren más terrenos para producir o para viviendas, etcétera. Sí tenemos, todos los países tienen terrenos de cultivo restringidos y ya el agrandarse significa destruir ecosistemas que pueden ser, que pueden ser fundamentales. Ahí del futuro, no lo sé, las propuestas van en todos los sentidos, desde el aprender todos a cultivar nuestras propias hortalizas, aunque partimos de la idea de que es muy sencillo cultivar y no es muy sencillo. Se han requerido 10.000 años para que los seres humanos aprendamos a cultivar. Eh, eh, edificios que ocupen menos espacio, que contaminen, que sean autosuficientes y que tengan terrenos de producción propia. La producción en invernaderos, por supuesto, es una opción. Entonces, tendremos que aplicarlo, por supuesto, y ahora que veo en pantalla una de las abanderadas del cero desperdicio en nuestra universidad, por supuesto, tenemos que aprender a no desperdiciar, desde el inicio hasta el final. No desperdiciar, eso puede representar porcentajes altos de recuperación de alimentos, solo por citar algunos ejemplos. Excelente. Silvia Díez Urdanilla. Doctor Quesada, ¿qué opinión tiene de los alimentos genéticamente modificados? Por ejemplo, nuestro maíz. Y ahí se vuelve una opinión personal. El tema es polémico. El tema es polémico y hay diferentes fuerzas y diferentes argumentos y diferentes informaciones. Yo en lo personal, de manera muy personal, estoy a favor de los alimentos genéticamente modificados. Tal vez se debe de tener mayor supervisión. Si tenemos duda de eso, debemos de tener mayor supervisión y mayor conocimiento. Nuevamente, el conocimiento y la comunicación sobre lo que nos estamos comiendo es la base. Encuestas en Estados Unidos señalan que en realidad los consumidores no solicitamos que todo sea natural y que todo sea fresco. Lo que solicitamos en primera instancia es saber qué me estoy comiendo. Entonces, es la comunicación la que va a ir dándonos una mejor idea de eso, de lo que nos estamos comiendo y qué repercusiones tiene en nosotros mismos.
Desde el punto de vista genético, si el mismo maíz ha sido una modificación genética desde el principio, porque si no, no existiría, y así como el maíz, muchos alimentos, entonces la modificación genética es parte de los seres vivos, es parte de lo que ocurre con el tiempo y es parte de los sistemas a los que ya hemos estado adaptados. Entonces, eh, para empezar, es imposible, yo creo que es imposible deshacernos de los genéticamente modificados de un solo paso porque somos muchos los que tenemos que comer. Entonces, hacerlo de un solo paso sería muy difícil. Luego, se requiere un mejor conocimiento de lo que significa eso, genéticamente modificado, porque podemos caer en el extremo de que pues, nos vamos a poner verdes o nos van a salir un tercer ojo. Por supuesto que estoy exagerando, pero se ha diabolizado el término de genéticamente modificado. Entonces, las modificaciones genéticas, en resumen, mi opinión, estoy a favor. Las modificaciones genéticas forman parte de la evolución de la vida y de los alimentos también, y eliminarlos de un solo tajo representaría muchas muertes. Tenemos muchas preguntas todavía en lista, así que voy a tener que limitar solamente a tres más. Ok. Erendira Arreola, ¿cuál es la diferencia entre alimentos funcionales y nutracéuticos? Nutracéuticos, la misma palabra te puede dar la clave. Nutracéuticos podemos dividirlo en nutritivo y farmacéutico, aunque suene muy raro que farmacéutico. Es decir, tiene un impacto intencional en la salud para curar, para el tratamiento o para prevenir. Los alimentos funcionales cumplen una función y esa función no es necesario que esté forzosamente orientada a una enfermedad específica. Un alimento funcional te puede ayudar a construir más proteína, más músculo. Un alimento funcional puede establecer un mejor balance de iones en tu organismo. Tiene una función específica. La diferencia es la aplicación, los componentes que contiene y el utilizarlos con aplicaciones específicas, uno relacionado con enfermedades, otro para un mejor funcionamiento del organismo. Muy bien. Susul Solís, ¿nos puede dar más detalles de los 50 alimentos que mencionan que consuman menos agua y se sugiere comer de igual manera cuál es la dieta del maíz? La dieta del maíz no la conozco. La verdad, así específicamente del maíz, no la conozco. Si es la dieta de la milpa, pues hay diferentes recetas. Los investigadores de la UNAM creo que son los que llevan la batuta en cuanto a la promoción de la dieta de la milpa. En cuanto a los alimentos del futuro, pues muchos de ellos son los que ahora se les denomina superalimentos, aunque pues, el término es muy subjetivo, pero que se consideran superalimentos porque aportan beneficios en un sentido más amplio y que su procesamiento es más sencillo, por lo tanto pues, se puede distribuir de manera más fácil. Les decía, por parte de México, pues está el amaranto, está el maíz, el chocolate no está presente como un alimento sustentable o para una dieta sustentable en los próximos años, pero nuevas variedades de trigo, la quinoa, por mencionar los ejemplos que me vienen a la mente, son los que se mencionan. Por eso quise poner en esa página eh, el sitio de donde proviene, ahí lo pueden encontrar con mayor facilidad y leer más al respecto. Pero la mayoría de las dietas sustentables que se proponen, eh, pues provienen, o muchas de las dietas flexitarianas, toman en cuenta esta lista de 50 alimentos en mayor proporción.
Y bueno, cerramos con esta última pregunta de un asistente anónimo. Excelente plática. Muchas gracias por su conocimiento y compartirlo. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer con tantas definiciones de alimentos desde el punto de vista industrial, ultraprocesados, desde el punto de vista, todo su conocimiento es correcto o no esta definición? Y qué bueno que me hace esa pregunta, porque aprovecho la ocasión para mencionar, el término ultraprocesado proviene de una clasificación propuesta de los alimentos que se llama clasificación NOVA. Son investigadores de Brasil y de Canadá principalmente los que presentaron ese documento ante la Organización Latinoamericana de la Salud, Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, lo presentaron como una propuesta de clasificación. Y ahí lo dividen en 4 categorías: naturales, domésticos o de procesamiento doméstico, procesados y ultraprocesados. Los términos han trascendido más allá del propósito de clasificación y ha llegado a la escala de que algunos nutriólogos, algunos doctores y gente en general relaciona el término procesado y ultraprocesado con nocividad o con daño, lo que es una generalización muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces, si queremos saber qué significa ultraprocesados, les pido que busquen la clasificación NOVA con V, la clasificación NOVA de los alimentos, en donde se especifican las razones de por qué clasificarlo así. Luego, la relación entre esto y la salud va mucho más allá, mucho más extensa y es para casos particulares. No podemos generalizar. Entonces, el gran peligro es eso, llamamos ultraprocesados, independientemente si el proceso fue solamente un lavado y una desinfección y una molienda o un moldeado, a el que utilizó harinas procesadas, utilizó una gran cantidad de aditivos, utilizó algunas gomas, utilizó hidrocoloides. Hay mucha diferencia entre esos y todos los estamos poniendo en la misma categoría, lo que es para riesgo de nuestra salud el tomarlo de esa manera tan general. Entonces, por supuesto que estoy en contra de esa clasificación porque me parece que es deficiente en muchas argumentaciones para poderlo clasificar. Para mí no entiendo el por qué clasificarlo como procesado o como ultraprocesado por el simple hecho de moldearlo. Entonces, y podía darles un sinnúmero de ejemplos. Mi opinión personal es una clasificación deficiente y que desgraciadamente ha trascendido el término, ni siquiera la clasificación, ha trascendido el término relacionándolo con toxicidad. Eso es un gran error y si no puedo hacerlos cambiar de opinión, por lo menos les pido que investiguen. Investiguen para que vean que no hay una relación directa. Doctor Alberto Quesada, muchísimas gracias, muchas felicitaciones por la audiencia, muchas gracias a todos los que asistieron y participaron hoy. Damos gracias, hablemos claro, a la Universidad Iberoamericana, al programa de Ingeniería de Alimentos. Muchas gracias por su participación.